Quédate en este episodio porque vamos a hablar del nuevo aplicativo para presentar tus declaraciones mensuales de Reciclo Persona Física. Hola arpeos, bienvenidos a un nuevo episodio de Lavadero Fiscal. ¿Cómo estás, amigo? Todo muy bien, ya iniciado febrero, mes de, lo dijimos en episodios pasados, de cómo se siente el tema de declaraciones anuales, pero en este episodio vamos a hablar de algo que estuvo pasando durante el inicio de febrero, que era que no sirviera la página del SAT. Todos creíamos que era algo normal, pero no fue por eso, sino porque mejoraron su aplicativo. Sí, al parecer el SAT escucha Lavadero Fiscal. No, no es cierto. Obviamente, pues fue queja de muchísimos contadores, donde justamente se está hablando de que no se podía disminuir los ingresos, que no se podía incluir parte de lo de los complementos de pago. Se supone que en la resolución miscelánea ya habían dicho que sí se iba a hacer, pero a la fecha todavía no se puede. Pero digo, ya me estoy adelantando a lo que va a ser el capítulo. Creo que vamos a ir avanzando poco a poco en el nuevo portal, pero sí hay cambios. Sí, eso es lo importante. Y cambios que creo que hacen una mejor tema como administrativo y fiscal en los contribuyentes que son reciclo. Entonces, creo que fue para bien. Sí tardaron mucho y creo que lo malo que pasó fue que no avisaron de que iba a estar en mantenimiento el portal. Sí. Entonces, simplemente eso, pero justamente estuvimos revisando antes de grabar este episodio. Y pues en verdad lo veo como bastante bien. Sí, este episodio lo estamos grabando el jueves 9 de febrero. Digo, ustedes lo van a estar viendo el lunes 13. Ajá. En teoría, yo espero que en el fin de semana no haya tantos cambios, pero sí, pues ya saben que es por un desfase en fechas. Y pues bueno, arrancamos. Sí, lo que va a pasar, vamos a estar viendo como ya el portal del SAT, pero creo que antes de pasar a eso sería como justamente lo que mencionábamos. ¿Por qué hicieron estos cambios? En estricto sentido fue por un tema o una regla que se menciona en la resolución miscelánea fiscal. Sí, tenemos la regla 3.13.7, en la cual nos dice que para los efectos del reciclo deberán presentar su pago mensual a través de la declaración de ISR simplificado de confianza a personas físicas a más tardar el 17 del mes inmediato posterior al que corresponde el pago, conforme a lo establecido en la regla 2.8.3.1. Esto no es lo importante es el segundo párrafo de esta misma regla que dice: dicha declaración estará prellenada con la información de los FDIs de tipo ingreso, de egreso y de pago emitidos por las personas físicas en el periodo de pago. Sí, justamente aquí ya vemos que están incluyendo, por ejemplo, el tema de las facturas de egresos o notas de crédito, donde el año pasado, en 2022, nos mencionaban que todas esas notas de crédito se podían disminuir hasta la declaración anual o hasta el ajuste anual, que es como se llama la anual de reciclo. Ahorita ya lo están incluyendo dentro de los pagos provisionales. Supongo que es porque se dieron cuenta que iban a generar muchos saldos a favor todos los contribuyentes que tuvieran notas de crédito y dijeron, pues no nos conviene tanto. Entonces supongo que por eso los empezaron a agregar aquí. Pero también ya podemos empezar a disminuir ingresos y aumentarlos. Digo, eso ya estaba, pero viene también un tema de más detalle que lo que quiere saber aún más de lo que hacemos. Sí. Entonces, ahora sí, hacemos como un cambio hacia la pantalla. Y pues básicamente cuando ya entramos sigue siendo la misma pantalla en donde dice pues las obligaciones. En este caso estamos viendo nada más de un contribuyente que no tiene nóminas, entonces nada más está diciéndonos acerca de el ISR simplificado de confianza de personas físicas y del IVA simplificado de confianza. Al momento de entrar ya vamos a ver que vienen más campos. Recordemos o comentando que durante el 2022 solo venían 3 campos en esta parte de los ingresos, que era total de ingresos efectivamente cobrados, el tema de ingresos adicionales y el total de ingresos percibidos por la actividad. Ahorita ya vienen más campos, donde el primero es donde nos pregunta si los ingresos que obtuvimos fue a través de una copropiedad. Recordemos que el tema de copropiedad es cuando alguien es dueño de una misma cosa, la cual no se puede dividir y por lo tanto actúan como si fueran una empresa, lo pongo entre comillas. Se designa un representante común, que es el que está obligado a emitir facturas, a presentar las declaraciones, a pagar el IVA, que creo que es una de las cosas más importantes del representante común. Y pues ya aquí podrán optar si lo hacen, pagan el impuesto de manera conjunta los copropietarios o cada quien paga su impuesto. Después viene la siguiente parte, es el tema de ingresos efectivamente cobrados. Este campo ya lo conocíamos
y básicamente es la información prellenada que el SAT mostraba, en donde nos dice si tenemos facturas que tienen método de pago en una sola exhibición, pues van a aparecer precargadas. Es por eso que es muy importante que si aún seguimos con este tema de emitir todas nuestras facturas con pago en sola exhibición, aunque no nos los paguemos y estamos en reciclo, pues tener muchísimo más cuidado, porque ese problema, digamos, que se tuvo que haber detectado desde el año pasado, Sí. que venía precargado. Entonces creo que si sigues haciendo como esta práctica o emitiendo facturas mal, que también es muy común como con pago en parcialidades, pero sí poniéndole forma de pago transferencia, eso también es una forma de emitir mal las facturas. Entonces hay que tener mucho cuidado desde siempre, pero creo que ahorita más con esta migración que también va a existir de la facturación 4.0, así emitir facturas en una sola exhibición, en PPD, y cuando son en pago en parcialidades o diferido, pues también emitir nuestros complementos de pago. Sí, y aquí recordemos que cada vez es más importante para el SAT y sus algoritmos el que estemos emitiendo las facturas de la manera correcta. Recordemos que en ocasiones llegan los correos de, oye, fíjate que nosotros estuvimos viendo lo de tu IVA trasladado, no nos corresponde con el que tú dices que tienes, y esto es porque normalmente a veces por desconocimiento se emiten las facturas que tendrían que ser PPD con PUE. ¿Esto qué significa? Que PPD se supone que era pago en parcialidades o diferido, que no te lo habían pagado en ese momento, pero a nosotros por error le ponemos pago en una sola exhibición y ahí nosotros ya le estamos diciendo al SAT que ya recibimos ese dinero. Puede que lo hayamos recibido, puede que no, pero si no lo recibimos, el que nosotros lo hayamos puesto con PUE, en estricto sentido ya nos obligaría a que nosotros tengamos que pagar los impuestos de esa factura, porque al menos el SAT entiende que nosotros sí recibimos el dinero en ese momento. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con todo el tema de facturación. Y creo que ya ahorita en este 2023 muchos ya hemos estado migrando al tema de 4.0. Recordemos que eso está desde el año pasado, pero pues ahorita ya vemos ahora sí una fecha muy cercana y pues es importante irse familiarizando. Sí. Después viene el campo este es un campo agregado, el de descuentos, devoluciones y bonificaciones. Al momento de entrar, básicamente nos va a decir, oye, también voy a detectar si emitiste facturas de egreso o conocidas Notas de comúnmente crédito. como notas de crédito, que tengan de igual forma paga una sola exhibición. Aquí el único tema va a ser que solo se pueden disminuir aquellas que dicen pago en sola exhibición. Entonces, si te fue una factura que no has cobrado, en estricto sentido se entiende que únicamente vas a acumular tu ingreso menos tu nota de crédito. Entonces, solo si tuviste como una venta en el mes y te la devolvieron o hiciste un descuento por pronto pago y emitiste esa nota de crédito, esta sí te va a aparecer precargada. Después aparece creo que el mejor campo para muchos, el tema de ingresos a disminuir. Sí. Este campo es nuevo, en donde nos aparece un listado de ingresos que podemos disminuir de los que aparezcan precargados. Por ejemplo, va a aparecer un tema de IEPS cobrado no trasladado de manera expresa y por separado. Eso es cuando son literalmente contribuyentes que tienen obligación de este impuesto. El tema de ingresos facturados pendientes de cancelación con aceptación del receptor. Emites una factura cuando presentas tu declaración, pero no te han aceptado la cancelación porque ya pasó de las 24 horas que se pueden cancelar en automático o el monto es mayor a 500 pesos después de ese tiempo, pero no te han aceptado la cancelación, tú puedes disminuir en este apartado esos ingresos. Viene apoyos gubernamentales, también. Aquí dependerá cuál tratamiento fiscal le des al tema de apoyos gubernamentales y de ingresos facturados a cuenta de terceros. Recordemos, bueno, ahí voy a hacer promoción. Hay un episodio justamente donde hablamos del tema de ingresos a cuenta de terceros. Entonces, si alguien está en esa situación y eres persona física y estás en reciclo, ahora ya lo puedes disminuir. Eso creo que era una gran problemática el año pasado. Pero el más importante, ingresos facturados acumulados en periodos anteriores. ¿Esto por qué puede pasar? Llega el fin de mes. Tu contador o de manera administrativa tienes que emitir tu factura global, que recordemos es esta factura que emites al público en general cuando pues tuviste algún ingreso pero no te pidieron factura, pero que por alguna extraña razón lo olvidaste hacer. Y ya estás en el 3, el 4 de febrero y dices, uy, no emití mi factura al público en general. La realidad es que el año pasado era un show, porque era emitir la factura en pago en parcialidades y después emitir complementos de pago o hacer cosas para que no se apareciera
precargada en el mes incorrecto y que se pagará el impuesto en el momento en el que se generó ese ingreso. Sí. Ahora, en estricto sentido, sí podrás emitir la factura global con un desfase y podrás disminuirlo en tu pago provisional. Aquí lo que nosotros comentamos es que tal vez, el SAT de aquí pueda empezar a hacer como revisiones, porque el tema de cancelar facturas, fuera de plazos o no emitir las facturas globales dentro de los periodos establecidos en la ley, sí podemos ser acreedores a multas. Sí. Sí, la realidad es que aquí, digo, siempre que son temas nuevos es pura especulación. La realidad es que no sabemos cómo va a funcionar, pero sí hay una multa prevista para ese tipo de situaciones. Entonces, es como lanzarle un foquito rojo al SAT. Sí, claro. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que evitar, más bien hay que procurar emitir nuestras facturas, todas las facturas, dentro del mes o el periodo que vayas a declarar, pero si por alguna razón no lo hiciste, ya tienes la opción de poder disminuirlos. En tema de ingresos adicionales, que este era un campo que ya existía, pues nada más te dice si tienes ingresos adicionales o no. Sí. Y si tienes ingresos que no están considerados en el predignado, que pueden ser facturas que tienes que emitiste en PPD y que sí te las pagaron, pues tendrás que ponerlos en este campo. Ahora, lo más importante, al final de todos los movimientos de los ingresos que tenemos que aumentar, los ingresos que disminuimos, nos dice total de ingresos percibidos por la actividad. Y ese es un campo ahora muy interesante, ya que el SAT nos va a pedir que le digamos de qué fueron nuestros ingresos, así a grandes rasgos. Es decir, si tú eres una persona que está en reciclo porque recibe rentas y aparte es dentista y aparte tiene una ferretería, pues ahora tendrás que identificar dentro de tus ingresos cuánto te pagaron de rentas, cuánto fue de servicios profesionales y cuánto fue de actividad empresarial. También, de igual forma, viene el tema de ingresos del sector primario, el tema es agrícolas, ganaderos, silvícolas y pesqueras, y por la enajenación de activos fijos y terrenos de su propiedad afectos a su actividad. Esos también tendrás que aquí que mencionarlos, pero esa es una forma en la que el SAT ya puede saber cómo estás obteniendo ingresos, qué tipo de ingresos tienes, y tal vez aquí puede empezar a hacer un match entre, oye, yo veo que solo pones en tu declaración de reciclo actividad empresarial, pero en tus facturas haces servicios profesionales. Entonces, tal vez hacer un cambio hacer un cambio en tu constancia, que es también algo que se propuso desde el año pasado, en el que el SAT iba a hacer, si detectaba algo raro entre tus facturas y ahora al parecer entre tus declaraciones, pues te podrás hacer cambiar tu actividad económica sin que te pregunten. Sí, se supone que si no mal recuerdo, sí fue en 2022 que entró en vigor esta modificación a la ley donde justamente decían, ok, nosotros nos vamos a estar fijando en todas las facturas de gastos que tú tengas y si no nos hace sentido, entonces nosotros en automático vamos a poner una actualización de actividades. Entonces, se supone que eso lo iban a hacer, la realidad es que no lo habían estado haciendo hasta este punto, pero ahora va a ser mucho más sencillo que lo puedan amarrar todavía con esto que están haciendo de las declaraciones, porque ya van a saber justo por qué estás declarando. Sí, o sea, porque creo que al final de cuentas, como Recico abrió la posibilidad de que personas profesionistas, actividad empresarial y arrendamiento estuvieran, tal vez el SAT se dio cuenta que no podía como fiscalizar o tan solo detectar esto de las utilidades presuntivas para el tema de discrepancia fiscal, pues no sabía cómo hacerle. Entonces creo que por eso empezaron a agregar este nuevo candadito. En ISR realmente solo es eso. En el tema de retenciones sí tendrás que ahora mencionar si no te vas a poder acreditar la retención, que eso se me hace muy extraño, pero ahí lo menciona. Y pues en el tema de la determinación y el pago, pues no hay como mayor cambio. Ahora, en temas de IVA también hubieron cambios y básicamente es específico en cuando tienes ingresos al 0%. Entonces, entrando en la declaración, ya esto realmente como que en cómo se presenta no hay ningún cambio. Siempre en esta nueva declaración nos mencionaba que pusiéramos los ingresos que estaban al 16%, los ingresos a la tasa del cero, las actividades exentas y las actividades no objeto del impuesto. Ahora sí tenemos que detallar y poner tanto, ya no viene precargado, ya no hace la conversión de los ingresos grabados a la tasa del 6%. Entonces, ahora sí tendremos que ponerlos de manera manual. En este caso, en este ejemplo que estamos tomando, pues no hay como mayor cambio. Pero en los ingresos de la tasa del cero, cuando tú los pones,
aquí por ejemplo voy a poner 5,000 pesos, los va a marcar en rojo y ahora viene el campo del lado derecho que dice capturar. Ujú. Y en la parte de abajo nos menciona qué tipo de ingreso a la tasa del cero tienes. Por actividades nacionales grabadas a la tasa del 0% o por actividades de exportación grabadas a la tasa del 0%. Recordemos que el tema del IVA nacional se refiere generalmente a todo lo que tiene que ver con el tema de canasta básica, el tema de alimentos sin ninguna preparación, el tema de Algunos medicamentos. algunos libros cuando los hace el Ujú. propio autor. O sea, hay ingresos a la tasa del cero muy específicos en la ley del IVA. Y luego menciona ahora sí el tema de exportación. Supongo que se dieron cuenta que había muchas personas en Recico que ponían que tenían ingresos a la tasa del 0%, pero Ujú. supongo que no sabían por qué lo tenían. Entonces, creo que esta forma sí le da más claridad al SAT de saber, está exportando, pues ok, hay que tener un poco de a lo mejor más de cuidado porque recordemos que en el episodio 88, Ajá. Ujú. hablábamos, hombre, el tema de los requisitos que pide Recico cuando tienes un ingreso de una exportación con una persona física del extranjero. Sí. Em, sí, es el 88. Nada más quería verificarlo. Sí, o sea, justamente lo que ya veníamos diciendo, tener un contrato, tener el tax ID de la persona del extranjero. Esto únicamente lo especifican para personas físicas. También el que tengamos el pasaporte o algún documento oficial para esa persona que pueda acreditar que es residente en el extranjero. Ujú. Justamente vamos terminando una asesoría, interrumpimos la grabación y por eso van a ver aquí algunos errores en el set, pero justamente estábamos terminando una asesoría y nos comentaba un cliente que esto es prácticamente imposible, o sea, de hecho él nos dijo, yo me voy a seguir únicamente con personas morales porque Ujú. todo esto que están pidiendo para personas físicas, pues es hasta incómodo de pedirlo, ¿no? Claro. Entonces, digo, es uno de los cambios que hubo ahorita en la resolución miscelánea, pero es justamente por ese tipo de cosas, porque al SAT no le gusta que no le estemos pagando el IVA. Es correcto. Sí, básicamente es de los impuestos donde más recauda, entonces, pues, ¿cómo no tenerlo? Ujú. Y en el tema de la siguiente parte del IVA de acreditable o el IVA de nuestros gastos, la realidad es que no hay ningún cambio. En el tema de IVA retenido, pues sí podrás aquí poner en teoría si tuviste alguna retención de impuestos. Y en el tema del acreditamiento igual, nada más te dice, pues, ¿sabes qué? Yo detecto que tienes facturas por X monto, que el IVA son facturas que tienen método de pago en una sola exhibición, que tienen el uso de CFDI, adquisición de mercancías o gastos en general, y que tienen un método de pago, una forma de pago bancarizada. Sí. Eso es lo que viene precargado, pero sin embargo, si tienes algún otro gasto porque igual recibiste, te emitieron algún complemento de pago o una factura en PPD, pues aquí también lo puedes modificar sin Ujú. mayor problema. Esto ya, o sea, esto sí ya no es un cambio, ya venía de esta Ujú. forma, pero sí es importante que sepan que en ocasiones algunos de los gastos que ustedes realizaron no van a venir precargados porque justamente, por ejemplo, nosotros emitimos todas nuestras facturas a los clientes en PPD y siempre se les emite un complemento de pago. Es correcto. Entonces, nuestro gasto en específico, aunque si bien sí nos pagaron en el mes, no les va a parecer precargado porque existe este modus operandi Ajá. en Arpea Consultores. Exacto. Entonces, sí, realmente en el tema del IVA no hay, en el IVA acreditable no hay mayor cambio. Ujú. Lo más importante es el IVA del 0%. Y pues básicamente la determinación pues, es igual, no hay como mayor cambio. La página pues te da el cálculo automático y nada más te va a decir si tienes compensaciones o estímulos por aplicar. Sí. Básicamente, esos fueron los cambios que estuvieron existiendo durante todo febrero, que creo que fue lo más criticado porque nunca se avisó que iba a existir estos cambios en la plataforma. Era algo que todos suponíamos, pero que fue mucho más tardado de lo que suponíamos Sí, también. claro. O sea, esto apenas estuvo liberado ayer, que fue 8 de febrero, pero de todas formas sigue habiendo errores. Entonces, digo, es algo común en el SAT. Justamente también en esta asesoría nos decía el cliente que no es como que sea un municipio chiquito, no es como que sea un estado chiquito, sino que es algo a nivel federal y que esperaría que no estuvieran este tipo de errores, pero pues Ujú. existen y así es el SAT normalmente. Sí, entonces nada más es importante, si tú presentas tus declaraciones y te está tomando por sorpresa esta nueva declaración de enero, no te preocupes, espero que esta guía, pues, que estuvo aquí con todo el tema de este
contribuyente que nos prestó amablemente su portal del SAT, podamos haber sido claros, que vean que sí es importante tener mucho control administrativo y siempre recordemos eso, y lo hemos dicho creo que en repetidas ocasiones, específico con el reciclo. Hay que tener mucho control administrativo porque al día de hoy ya nos está pidiendo más información de la que pedía en la declaración del 2022. Entonces, si estás en reciclo por diferentes, o sea, por actividades empresariales, profesionales o arrendamiento o actividades del sector primario, pues también que tengas bien identificado cuánto corresponde de tus ingresos y demás, con la finalidad de que no tengas diferencias entre tus facturas y lo que estés declarando. Sí, y es súper importante porque específicamente en Recico, como bien decía Arturo, existen muchos contribuyentes que dijeron yo lo voy a hacer por mi cuenta. Está bien, para eso está pensado este régimen. Pero sí es importante que estés consciente de todos estos cambios que está viendo y cuál es como la manera correcta de hacer las declaraciones, porque la multa por cada una de las declaraciones mal presentadas es de 1,810 a 22,400 por declaración, por obligación. O sea, normalmente nosotros cuando presentamos una declaración del mes de enero, estamos presentando 2 obligaciones, que es ISR e IVA. Entonces, si las dos estuvieran mal presentadas, porque justamente no estamos especificando qué tipo de actividades fueron, de dónde vienen nuestros ingresos a tasa cero, etcétera, la multa podría ser de 44,800 porque son 2 obligaciones en un mismo periodo. Justamente. Entonces, es un tema importante, no lo tiren a la basura. Presten mucha atención a esto porque creo que les va a funcionar en el futuro. Sí, y pues nada más, si después de este video sigues teniendo dudas, puedes agendar una asesoría con nosotros en arpeconsultores.com. Ahí hay un apartado que dice asesoría 1 a 1. Está el tema de, pues, que elijas la fecha, un cuestionario para saber cómo te podemos apoyar. Y tuvimos un problema con el tema de la plataforma de pagos. Ahora es PayPal, entonces en teoría ya no debe haber mayor problema. Y pues creo que respectivamente solo es eso. Y pues recuerden que nos pueden seguir en redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook, TikTok, en YouTube, en Spotify, en Reddit. Luego también estamos respondiendo algunas preguntas de temas fiscales. Y creo que es todo. Sí, creo que es todo por el episodio de esta semana. Yo soy Arturo. Yo soy Eric. Juntos somos Arpea y nos vemos la siguiente semana.